Bien. Bueno, se está viendo ahí, a ver. ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, lo que vamos a ver en esta unidad es el análisis de una variable en función del tiempo. O sea, cuando hablamos de series de tiempo nos estamos refiriendo a cualquier variable que haya sido medida a intervalos regulares de tiempo que, como vamos a ver, pueden ser meses, semestres, bimestres, años, ¿sí? Según el tipo de variable que estemos analizando. Vamos a ver que este análisis tiene muchas similitudes con el análisis de regresión, con la diferencia que acá vamos a estar en una de las variables, digamos, la X va a ser siempre el tiempo y la Y será la variable que nos interese medir, por ejemplo, las ventas, las cotizaciones de un activo financiero, la tasa de desempleo, el PBI, ¿sí? Este análisis, este tipo de análisis se usa mucho en economía, ¿sí? Fundamentalmente para analizar la evolución de distintos, como decíamos, de distintas variables, como puede ser las tasas de desempleo, de inflación, los precios de un producto, el PBI, índices de precios, ¿sí? Pero también pueden usarse en otros contextos, no necesariamente series económicas, por ejemplo, en demografía uno podría analizar la evolución de diferentes tasas, como la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de crecimiento de la población, la tasa de envejecimiento, ¿sí? Hay muchas tasas demográficas que se pueden analizar a lo largo del tiempo y bueno, lógicamente cualquier otra variable que nos interese medir. En una empresa, por ejemplo, podría ser de interés medir cómo han evolucionado las ventas en pesos o en unidades a lo largo del tiempo o cómo ha evolucionado otra variable que pueda ser de interés en ese contexto. O sea que tienen mucha aplicación práctica. Nosotros vamos a ver un análisis muy simple de las series de tiempo, que se suele denominar análisis clásicos. Hay análisis mucho más complejos, o sea, el estudio de una serie de tiempo, digamos, involucra modelos mucho más complejos a veces de los que nosotros vamos a trabajar en esta materia. La idea es darles a ustedes un pantallazo, una idea global de esta herramienta, pero a aquellos que les interese, de hecho, a aquellos que después, por ejemplo, siguen economía, bueno, profundizan después seguramente en econometría, materias más vinculadas a el análisis específico de series temporales, más allá de estas herramientas básicas que vamos a presentar hoy, que son las que corresponden, digamos, al ámbito de esta materia, ¿sí? El objetivo fundamental cuando uno analiza una serie de tiempo es poder pronosticar a futuro, digamos, un poco lo que nos pasaba con el análisis de regresión. El análisis de regresión tiene dentro de sus objetivos fundamentales establecer un modelo que nos permita predecir una variable, que es la variable dependiente, en función de una o varias variables independientes según la regresión sea simple o sea múltiple, ¿sí? En el análisis de series temporales vamos a ver un poco que el objetivo también es encontrar un modelo que vincule la variable que nos interesa analizar con el tiempo, justamente, para poder pronosticar a futuro, por ejemplo, valores de esa serie, ¿sí? El tema es que, bueno, ustedes pueden observar en estos gráficos que muchas veces el comportamiento de una serie temporal no es tan lineal como el comportamiento que pueden tener dos variables en un análisis de correlación o de regresión, ¿sí? En general, las series temporales presentan muchas fluctuaciones
como muestran estos gráficos, lógicamente va a depender también del tiempo en el que en que se realice la medición, ¿sí? Si son periodos anuales, seguramente va a tener menos fluctuaciones que, por ejemplo, en este caso, que fíjense que entre año y año hay muchos puntitos, con lo cual uno tendería a pensar que se han realizado observaciones dentro del año en algún periodo, que como les decía yo, puede ser por meses, por bimestres, semestres, trimestres, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver que una serie de tiempo puede estar compuesta por varios componentes y el tratamiento que se les va a dar a cada una de esas componentes, ¿sí? Como les decía, yo antes vamos a trabajar nosotros con un método de descomposición que se llama clásico, ¿sí? Que como vamos a ver, identifica 4 componentes en una serie de tiempo, ¿sí? Este método permite cumplir el objetivo, es un método de descomposición dentro de la clasificación de los métodos de análisis, porque el objetivo justamente es identificar cuáles son las distintas componentes de una serie de tiempo, según lo que vamos a ver, y poder establecer un modelo que permita realizar predicciones, ¿sí? Hay otros métodos de análisis que nosotros no vamos a profundizar demasiado, sino simplemente yo les voy a contar un poquito más adelante en qué consisten, pero ya son más avanzados, como les decía, que el método clásico. Hay métodos que tienen por objetivo no establecer un modelo para realizar predicciones, sino suavizar este comportamiento que yo les decía en la serie, que muchas veces presenta muchas irregularidades, muchos picos y caídas, ¿sí? Entonces, estos métodos tienen un objetivo distinto al método de descomposición. Los métodos de suavizado, dentro del cual los más conocidos son los del promedio móvil y el exponencial, tienen por objetivo, digamos, suavizar el comportamiento de la serie para poder analizar con mayor claridad cuál es la tendencia que sigue esa serie, ¿sí? Estos métodos no tienen como objetivo la predicción, a diferencia de lo que ocurre con el método de descomposición, ¿sí? Y otros métodos que también tienen por objetivo establecer modelos que predigan el comportamiento de la variable en función del tiempo son los métodos autorregresivos, ¿sí? Estos modelos autorregresivos nosotros no los vamos a trabajar, pero en la práctica, digamos, son los modelos que habitualmente se utilizan para ajustar el comportamiento de una serie de tiempo y que en general son profundizados, como yo les decía, para aquellos que siguen la carrera de economía en la materia de econometría, ¿sí? Bien. Entonces, el método clásico con el que nosotros vamos a trabajar identifica 4 componentes en una serie de tiempo, que son la tendencia, la componente estacional, la variación cíclica y la componente irregular, ¿sí? A partir de estas 4 componentes se pueden establecer 2 modelos que vinculen esas componentes entre sí. Uno es el modelo aditivo, que implica pensar que cualquier valor observado de la variable en función del tiempo depende de estas 4 componentes en forma aditiva, ¿sí? Este modelo, ¿sí? Supone que hay independencia entre esas 4 componentes, ¿sí? Y el otro modelo que nosotros, el que nosotros vamos a utilizar, es el modelo multiplicativo, que supone que esas 4 componentes se vinculan a través del producto, ¿sí? Y que, por lo tanto, no son independientes, o sea, supone este modelo multiplicativo cierta interacción o de grado de dependencia entre las 4 componentes, ¿sí? De hecho, en la práctica, digamos, uno puede advertir que estas 4 componentes no son, de hecho, independientes,
por eso es más adecuado el modelo multiplicativo que el modelo aditivo, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué miden un poco cada una de estas 4 componentes de la serie de tiempo? La tendencia lo que nos va a dar es el comportamiento de la serie a largo plazo, o sea, nos va a indicar cómo se va a comportar la serie a largo plazo, ¿sí? Por eso se dice que es un patrón de comportamiento global. Para analizar la tendencia de una serie, yo tengo que tener información de la variable que me interese en el largo plazo, o sea, durante varios periodos para poder analizar justamente cuál es el comportamiento general de la serie. Por eso se suele decir que esta componente es una componente de largo plazo, ¿sí? Necesito información de varios años para poder estimar cuál es la tendencia secular de una serie de tiempo, ¿sí? Generalmente esta tendencia va a estar vinculada con cambios en la tecnología, en la población, en la riqueza, ¿sí? O sea, cambios de largo plazo, ¿sí? Ya vamos a ver que para estimar la tendencia se pueden ajustar distintos modelos, como pasaba en el análisis de regresión. Acá también nosotros vamos a limitarnos a analizar modelos en general de tendencia lineal, ¿sí? Aunque con la salida, digamos, del software, ustedes pueden comparar entre distintos modelos para ajustar la tendencia. No siempre el modelo lineal es el modelo más adecuado. El que ustedes pueden estimar a mano, digamos, calculando los componentes, es el modelo lineal, tal como lo han aprendido a hacer en el análisis de regresión, o sea, estimando la ordenada al origen y la pendiente de la recta por el método de mínimos cuadrados, ¿sí? Lógicamente que estimar las componentes, si el modelo de tendencia no es lineal, es un modelo cuadrático, exponencial, logarítmico, es mucho más complejo y para esos modelos solo se va a trabajar con el software, ¿sí? Bien, la otra componente que se puede decir también de largo plazo es la componente cíclica, ¿sí? Que está relacionada con los aumentos o reducciones que experimenta la serie por encima y por debajo de la recta de tendencia y que en general involucran varios años de duración, ¿sí? Fíjense que en general entre 2 y 10, dependiendo de la intensidad del ciclo, y están vinculados con factores también económicos, ¿sí? Si yo estoy analizando, por ejemplo, las ventas de una empresa, lógicamente que durante los años de recesión económica o disminución del nivel de actividad, por ejemplo, es lógico que el ciclo sea por debajo de la recta de tendencia, o sea, un ciclo de recesión o de depresión, ¿sí? Que seguramente durará varios años, porque si estoy analizando las ventas, estos factores que influyen sobre las ventas y que están relacionados con el comportamiento de la economía no se modifican de un año a otro, por eso en general los ciclos involucran varios años de duración, ¿sí? Entonces, tanto la tendencia como el ciclo son componentes que se dicen de largo plazo, en el sentido que voy a tener que tener información de un periodo largo de tiempo sobre la variable que me interesa medir para poder identificar estas dos componentes, ¿sí? Una componente de corto plazo es la estacionalidad, que hace referencia a los aumentos y disminuciones que experimenta la serie, pero dentro del año, ¿sí? O sea, en periodos menores al año, ¿sí? Normalmente vinculado con cambios estacionales, por eso se dice que en general la componente estacional está relacionada con condiciones climáticas o también puede ser con costumbres sociales o religiosas. Si pensamos, por ejemplo, en las ventas de juguetes tienen claramente un componente estacional que hace que todos los años, cerca del Día del Niño, cerca de Navidad,
aumenten las ventas. Y ese comportamiento tiende a repetirse todos los años, ¿sí? Por eso se dice que son variaciones recurrentes, que ocurren, digamos, en general o se repiten todos los años porque están relacionados a lo mejor con estas costumbres sociales o religiosas que hacen referencia a una cuestión puntual que hace que aumenten las ventas, ¿sí? En otros casos, dependiendo del tipo de producto, puede ser que la estacionalidad esté relacionada con cuestiones climáticas. Por ejemplo, si pensamos en las ventas de aires acondicionados o ventiladores, en general es lógico que esas ventas aumenten en verano justamente por las condiciones climáticas, ¿sí? Entonces, y esa cuestión tiende a repetirse todos los años, ¿sí? Pero para analizar esta componente tengo que tener información dentro del año, o sea, información, no puedo tener las ventas anuales. Si tengo las ventas anuales, no puedo analizar esta componente porque no voy a saber si tengo solo un valor para el año, no voy a saber cómo se comportan las ventas cada uno de los meses o por bimestres o por trimestres. Y no voy a, por lo tanto, poder analizar la componente estacional. Para poder analizar esta componente, tengo que tener información de la variable de interés en periodos menores al año, ¿sí? Y después está la componente irregular, que es una componente residual en el sentido de que va a recoger todas aquellas fluctuaciones de la serie que no se deban a las componentes anteriores, ¿sí? En general tiene más influencia en el corto plazo esta componente irregular, o sea, es posible analizarla con mayor precisión si se tienen datos de periodos menores al año, como pasa con la componente estacional, ¿sí? Fíjense que esta componente es una componente no sistemática porque justamente dijimos, no tiene un comportamiento que se repita todos los años, como por ejemplo la componente estacional, ni tiene un comportamiento vinculado a cuestiones económicas, como pasa con la tendencia y la componente cíclica, ¿sí? Se puede deber, por ejemplo, a situaciones extraordinarias. A veces, si uno está analizando una serie en un lugar donde, por ejemplo, ha habido un huracán o una inundación, es lógico que en ese periodo, bajo análisis, la variable de interés se ve afectada seguramente por esta situación extraordinaria, pero no es una cuestión que se vaya a repetir todos los años, es algo que pasó puntualmente en un momento y que afectó un determinado periodo de tiempo, generalmente de corta duración, ¿sí? Por eso, en realidad, lo que lo diferencia de la componente estacional es que no tiene repetición, ¿sí? No se repite año tras año, ¿sí? Bueno, estas son entonces las 4 componentes de este modelo clásico que nosotros vamos a trabajar y que vamos a vincular, como dijimos, a través de un modelo multiplicativo. Entonces, vamos a suponer que cualquier observación en el tiempo incluye estas 4 componentes vinculadas a través del producto, ¿sí? Ustedes pueden observar en este gráfico, ¿sí? Acá suponiendo que esta es la serie suavizada de los datos, se ha ajustado, por ejemplo, la recta de tendencia lineal, ¿sí? Que es el modelo que yo les dije que íbamos a ver con más profundidad nosotros, para ajustar esos datos. La componente cíclica que yo les decía, ¿con qué va a estar relacionada? Con estos aumentos, fíjense, se llaman crestas normalmente, ¿sí? O periodos de expansión, que son, fíjense, comportamientos de la serie por encima de la recta de tendencia, ¿sí? Acá tenemos una cresta en este periodo de tiempo, ¿sí? Y va a estar relacionado también con los valles, que son los ciclos por debajo de la recta de tendencia, que son estos que están acá, ¿sí? Y que dijimos que involucran varios años de duración. Si yo tengo información dentro del año, todas estas pequeñas fluctuaciones que se van produciendo dentro del año van a estar vinculadas con la componente estacional y se van a repetir en principio
todos los años, o sea, van a tener un comportamiento más sistemático. Si hubiera alguna variación puntual que no puede ser explicada por la componente estacional, esa variación va a ser atribuida a esta componente irregular o componente aleatoria de la serie, que como dijimos, tiene un comportamiento no sistemático, ¿sí? Está relacionada normalmente con hechos puntuales y no tiende a repetirse en todos los años, ¿sí? Entonces, si yo tengo datos del periodo inferior al año, como decíamos, de cualquier subperiodo del año, pueden ser meses, bimestres, trimestres, cuatrimestres, semestres, ¿sí? Voy a poder analizar toda la serie completa, o sea, las 4 componentes. En el caso que tenga datos anuales, o sea, información solo para el año, sin saber cómo se comporta esa variable dentro del año, ¿sí? Solo voy a poder estimar perdón, acá está mal, sí, vamos a sacar esto, lo vamos a corregir, así ya queda corregido. Voy a poner a analizar la componente tendencia y la componente cíclica, ¿sí? Que son las componentes de largo plazo, ¿sí? O sea, si tengo información solo de periodos anuales, puedo analizar la tendencia y la componente cíclica, pero no voy a poder analizar ni la estacionalidad. Posiblemente pueda analizar algo de la componente irregular, por más que yo les decía que esta componente tiene más influencia en el corto plazo que en el largo, pero posiblemente después de analizar estas dos componentes quede algún residuo para ser explicado por la componente irregular, ¿sí? Lo que hay que saber es que si yo tengo datos anuales no puedo estimar la componente estacional, ¿sí? Porque esa solo se puede calcular en base a información de subperiodos dentro del año. ¿Vamos hasta acá? ¿Hay alguna duda? Bien. Creo que vamos bien. ¿Sí? No, creo que vamos bien. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces, yo les decía que la primera componente de la serie, esta componente de tendencia, que un poco nos dice cómo se va a comportar la serie a largo plazo, ¿sí? Estaba muy vinculada con lo que ustedes habían trabajado en la unidad anterior del análisis de regresión. En el sentido de que yo voy a tratar de encontrar un modelo que vincule la variable de interés con el tiempo, ¿sí? Medido, digamos, puede ser de distintas maneras. Entonces, algunas cuestiones a tener en cuenta, más allá de esta equivalencia con el método de regresión y que la estimación se realiza, si en caso de una tendencia lineal, por el método de mínimos cuadrados, como ustedes trabajaron antes, es que primero, si la serie está expresada en unidades monetarias, bueno, lógicamente hay que llevar todos los valores de la variable a una unidad de medida común, ¿sí? Que es lo que ustedes habrán visto en economía, que se denomina deflactar los valores de la variable, es decir, eliminar el efecto de la inflación, ¿sí? Si yo tengo una serie, supongamos las ventas de una empresa a lo largo de 10 años, lógicamente no puedo aplicar el análisis de regresión, de series de tiempo, perdón, sin antes haber homogeneizado esos valores, porque lógicamente que los valores más antiguos, digamos, van a van a ser mucho más pequeños, pero también por el efecto de la inflación, que los valores actuales, ¿sí? Entonces es necesario siempre llevar a una unidad de medida común todos los valores. Eso se puede hacer utilizando los índices de precios, como ustedes deben haber visto en economía. Según la variable que yo quiera analizar, será el índice que yo tenga que utilizar, ¿sí? El índice de precios al consumidor, por ejemplo, es una variable que se utiliza para
actualizar los valores de muchas variables vinculadas, por ejemplo, con la canasta básica alimentaria, ¿sí? En el caso de los alquileres, por ejemplo, la actualización se realiza en base a un índice específico que publica el Banco Central. O sea, para cada variable, según el tipo de variable que yo quiera analizar, tendré que buscar información sobre el índice más apropiado para realizar la actualización o deflactación de esa variable, ¿sí? La segunda cuestión a considerar es que el tiempo, que como yo les decía puede estar expresado de distintas maneras, es necesario codificarle, o sea, asignarle un valor numérico, ¿sí? A fin de que podamos después realizar la estimación de la recta de tendencia en base al método de mínimos cuadrados, ¿sí? Ya vamos a ver que en general se le asigna un número correlativo, puede ser empezando desde 0 o empezando desde 1, pero también pueden encontrar en la bibliografía otros métodos de codificación que son igualmente válidos. Hay autores, por ejemplo, que codifican el tiempo con valores positivos y con valores negativos, o sea, supongamos, si tienen 11 valores, ¿sí? Al valor central de esos 11 le asignan el valor 0 y a los valores que están por encima de ese valor central le asignan un valor positivo, por ejemplo, un código positivo, y a los valores que están por debajo un código negativo, ¿sí? Pero en general, digamos, en la guía me parece que está usado el método de codificación solo con valores positivos. De todos modos, ustedes en el caso de tener un ejercicio en el examen de serie de tiempo van a tener indicado cómo deben codificar el tiempo o ya lo van a tener codificado para que todos utilicen el mismo método de codificación, ¿sí? Es una cuestión de criterio, del criterio que uno adopta para hacer la codificación del tiempo. Una vez resuelto esto, habrá que encontrar una función que permita modelar la tendencia de la serie, que puede ser creciente o decreciente y que puede ser lineal, en el caso, digamos, más simple, o no lineal, ¿sí? De manera que la variable independiente, en este caso la X, va a ser siempre el tiempo, representado por el código que le hemos asignado, y la variable dependiente va a ser la variable que nosotros hayamos seleccionado para el análisis, las ventas, los gastos de una empresa, el nivel de pobreza, supongamos, ¿sí? O la variable que a mí me interese analizar. Bien. Entonces, antes de aplicar, digamos, el método de mínimos cuadrados para estimar los coeficientes, tenemos que pensar básicamente entonces qué modelo es más adecuado, observando un poco cuál es el comportamiento de la serie. Siempre, como ustedes hacían en regresión, lo primero que uno hace cuando va a hacer un análisis de regresión es graficar las variables, ¿sí? Hacer un diagrama de dispersión para ver si el modelo lineal puede o no ser adecuado, si las variables tienen una relación positiva o negativa, ¿sí? O sea que siempre el gráfico de la serie nos va a dar una primera idea de qué modelo podría ser adecuado para ajustar los datos que uno tiene. Hay veces que uno ve claramente que el modelo lineal no va a funcionar porque el comportamiento de la serie es otro, ¿sí? Entonces, puede probar, en el caso con los software ahora se ha facilitado mucho porque uno le puede pedir al software que le estime el modelo para distintos casos, ¿sí? Suponiendo que la relación es lineal, cuadrática, exponencial, y luego compara cuál es el que mejor se ajusta a los datos que uno tiene, ¿sí? Lógicamente que en el modelo lineal, bueno, es el que ustedes han visto, donde tienen una ordenada al origen y una pendiente. Esta pendiente podrá ser positiva o negativa, dependiendo de la tendencia de la serie. Si la tendencia es creciente a lo largo del tiempo, esta pendiente va a ser positiva, y si la variable que estoy analizando
tiene una tendencia negativa o de reducción a lo largo del tiempo, la pendiente va a ser negativa, ¿sí? Pero como yo les decía, hay otros modelos más complejos que pueden ser más adecuados para los datos, como un modelo cuadrático, donde además del término de primer grado se incorpora un término de segundo grado, ¿sí? Con su respectivo coeficiente, o bien podría ser exponencial, ¿sí? Donde el valor, en este caso, de la variable independiente, que es el tiempo, figura como exponente, ¿sí? De un determinado coeficiente. Hay otros modelos, estos son los básicos, pero hay otros modelos también como los log lineales, ¿sí? Que se utilizan para ajustar las series de tiempo y que uno puede estimar fácilmente los parámetros de esos modelos a partir del software, ¿sí? En el caso del análisis lineal, si ustedes quisieran calcular B sub 0 y B sub 1, pueden aplicar las fórmulas que vieron en regresión vinculadas al método de mínimos cuadrados, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a decidir, bueno, qué modelo ajustar? Bueno, tendré que ver un poco, como yo les decía, el gráfico de la serie. Fíjense, yo acá les he puesto distintos ejemplos, ¿sí? En el caso de esta serie, aparentemente un modelo lineal no sería tan inadecuado, ¿sí? Habría que ver cuál es el valor del coeficiente de correlación, ¿sí? En general, en las series de tiempo se tienen coeficientes de correlación bastante más bajos que en regresión. En regresión ustedes habrán visto que a partir de un R cuadrado de 0,70 aproximadamente, bueno, ya se considera que hay un buen ajuste de los datos y si el R cuadrado es más bajo, en general uno busca mejorar el modelo, ¿sí? O busca incorporar más variables o busca a lo mejor hacer una transformación de la variable dependiente. En el caso de las series, como tienen un comportamiento tan irregular, en general no se tienen R cuadrados altos, ¿sí? Se habla de R cuadrados de 0,20, 0,30, que para un análisis de regresión serían bajos, pero que en el contexto de la serie de tiempo se consideran adecuados, ¿sí? Lógicamente que además del examen visual, por ejemplo, en este caso, en este segundo caso, donde yo tengo este comportamiento de la serie, claramente, fíjense, el modelo lineal, que es el lila, no sería adecuado para modelar el comportamiento de esta serie, donde los valores observados son los puntitos negros, y tampoco sería adecuado, por ejemplo, un modelo exponencial, que sería el que está en celestito también. Estos dos modelos visualmente uno ya puede ver que no serían los más apropiados para modelar el comportamiento de una serie. Sí serían adecuados los otros dos modelos que tienen un comportamiento cuadrático y cúbico, ¿sí? Esto, digamos, visualmente, pero si uno quisiera, por ejemplo, elegir entre el cuadrático y el cúbico, que ve que son los dos modelos que mejor se ajustan para esta serie, tendrá que comparar los coeficientes de determinación. Aquel modelo que tenga un mayor R cuadrado va a ser el más adecuado para ajustar el comportamiento de esos datos, ¿sí? Este es otro ejemplo. Fíjense que esta serie tiene un crecimiento. Acá tiene, digamos, un pico bastante importante, después un valle también bastante importante, o sea que el comportamiento en este último periodo se modifica bastante respecto al comportamiento anterior y tienen también comparados los distintos ajustes de los modelos, ¿sí? Claramente también se ve que el modelo lineal no es adecuado para estos datos, pero se han ajustado otros modelos como el exponencial en verde, el log lineal en azul, ¿sí? Y un modelo cuadrático en lila, que aparentemente ajustan mejor el comportamiento de la serie, ¿sí? De esos tres, veremos cuál tiene mayor R cuadrado y nos quedaremos con ese, ¿sí? O sea que el análisis visual de la serie, digamos, se complementa un poco con esta herramienta de bondad de ajuste que ustedes ya han visto en regresión y que es el coeficiente de determinación y que resulta totalmente adecuado para comparar entre distintos modelos que ajusten
la tendencia de una serie, ¿sí? Bien, entonces supongamos, por ejemplo, que tenemos durante 3 años las ventas en unidades físicas mensuales de una empresa, ¿sí? O sea, tenemos información de 3 años y dentro del año tenemos información de lo que se ha vendido en cada uno de los meses, ¿sí? Entonces, a partir de estos datos, ¿sí? Yo podré estimar la recta de tendencia, ¿sí? De estos datos, asignándole, como habíamos dicho, al tiempo un código específico, ¿sí? Fíjense que, ¿qué es lo que yo he hecho acá? Reemplazar, acá nosotros en los datos originales del ejercicio, lo único que teníamos identificado era el año, ¿sí? Entonces, ¿qué he hecho yo? Le he agregado una columna adelante, que puede ser atrás también, donde he ido codificando el tiempo, ¿sí? ¿Qué método de codificación he utilizado? Bueno, el que les comentaba un poco que es el más común. He empezado de 1 y he ido aumentando de 1 en 1, de manera que al mes de enero del primer año le corresponde el código 1, al mes de febrero el código 2 y así sucesivamente, ¿sí? Por ejemplo, al mes de marzo del año 2 le corresponde el código 15 y así continúo hasta el final, ¿sí? Como les decía, esta no es la única forma de codificar, podría haber arrancado desde 0 en lugar desde 1, o bien haber encontrado el valor mediano de la serie, o sea, cuál es acá tengo 36 datos, o sea que la mitad de la serie se encontraría acá, en esta línea, ¿sí? Y como les decía, algunos autores, por ejemplo, a los 16 primeros valores los dejan positivos, por ejemplo, y a estos, en lugar de asignarle estos valores, les asignan, por ejemplo, menos 18, menos 17, menos 16, sucesivamente, hasta llegar al menos 1 en el último valor, ¿sí? Esa es una codificación con valores positivos para algunos, para la mitad de los datos y valores negativos para la otra mitad, ¿sí? Se los aclaro porque a veces pueden consultar ustedes en algún libro que utilice otro método de codificación distinto del de la guía y van a decir, bueno, a ver, ¿esto estará bien, no estará bien? Sí, es una cuestión un poco de criterio del autor, ¿sí? El método de codificación utilizado. Entonces, estos van a ser, si yo quiero hacer la estimación por mínimos cuadrados de A y B para armar un modelo de tendencia lineal, estos van a ser mis valores de X ahora, estos los de esta columna, y los valores de Y serán los valores de las ventas que tengo como dato, ¿sí? Entonces, teniendo esos valores de X y de Y, puedo armar entonces o estimar la recta de tendencia, ¿sí? Que me dio una ordenada al origen de 221,3 y una pendiente de 2,35, ¿sí? Fíjense que, bueno, acá, lógicamente, como yo les dije, vamos a profundizar más en el modelo lineal. Habrá que ver si el modelo lineal es el más adecuado. Fíjense que el R cuadrado, yo les comentaba, son R cuadrado mucho más bajos en el análisis de las series de tiempo. Acá tenemos un R cuadrado ajustado de 0,13 y un R cuadrado común de 0,15, ¿sí? Valores mucho más chicos que los que estamos acostumbrados a trabajar en regresión, ¿sí? Igualmente, por el comportamiento de esta serie, no sé si el modelo lineal sería el más adecuado, habría que ver otro tipo de modelos. Igualmente, digamos, el ejercicio sirve para que ustedes vean que a partir de los datos yo puedo estimar la tendencia en forma lineal, ¿sí? Como en este caso, y armar una recta similar a la que analizaba, a la que armaba en regresión, ¿sí? La pendiente es positiva, confirmando que las ventas tienen una tendencia creciente a lo largo del tiempo para este ejemplo particular, ¿sí? Bien, entonces, si yo quisiera, por ejemplo, ¿para qué me sirve, digamos, esta recta de tendencia estimada? Dijimos que uno de los objetivos fundamentales del análisis de regresión es realizar predicciones a futuro, ¿sí? Esas predicciones, lógicamente, son limitadas. ¿Por qué? Porque yo las voy a hacer en base a esta recta de tendencia.
Entonces, ¿qué estoy suponiendo cuando hago la estimación? Estoy suponiendo que las ventas se van a comportar en el futuro como se vienen comportando en el pasado, ¿sí? Ese es un supuesto bastante restrictivo del análisis clásico de serie de tiempo, más en un país como el nuestro, donde, digamos, los factores económicos influyen tanto, digamos, y son tan cambiantes, que suponer que las ventas a futuro se van a comportar como se comportaron en los últimos años, digamos, es un supuesto bastante fuerte o bastante restrictivo. Pero, digamos, de todos modos sirve como para tener una idea general de cuál podría ser el valor a futuro de la serie, ¿sí? Lógicamente que cuanto yo más me aleje en el tiempo del valor que quiero estimar, menos exacta va a ser la estimación. O sea, si suponemos que los 3 años sobre los cuales yo tenía información en este ejemplo eran, supongamos, 2018, 2019 y 2020, y yo quiero estimar para fines de 2022, bueno, la estimación está cerca de los valores que se usaron para estimar la recta, ¿sí? De tendencia. Ahora, si yo, en base a los valores de la recta estimada, que usó información del 2018, 2019 y 2020, quiero estimar las ventas para el 2028, bueno, esa estimación lo puedo hacer, pero esa estimación seguramente va a ser mucho más inexacta porque está más alejada en el tiempo de los datos que se utilizaron para realizar la estimación, ¿sí? Igualmente, estas técnicas de estimación puramente estadísticas normalmente se complementan con información que uno recaba de, por ejemplo, la industria en la que está inserta, digamos, la empresa que uno tiene, información de expertos que digan cómo se van a comportar las variables macroeconómicas a lo largo del tiempo. O sea, uno no se queda con ese solo número, sino que ese número lo afina, digamos, o lo interpreta en el contexto de otras variables que influyen también y que cuya información, digamos, se obtiene de otros medios, ¿sí? El análisis de las series de tiempo es un análisis donde interviene mucho la experiencia de la persona que está realizando la predicción, ¿sí? Bien, entonces, en términos estadísticos, si yo he logrado armar un modelo que vincula el tiempo con las ventas estimadas y yo quiero realizar, por ejemplo, una predicción a futuro, por ejemplo, para el mes 2 del año 4, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, seguir con esta codificación. Fíjense que nosotros para el último mes del año 3 le habíamos asignado el código 36. Quiere decir que para el mes de enero del año 4 le va a corresponder el código 37, ¿sí? Y al mes de febrero del año 4 le correspondería el código 38, ¿sí? Esos periodos no los tengo, por eso estoy estimando a futuro para periodos que no tengo, pero sigo la codificación para poder asignarle a ese periodo futuro que yo quiero estimar un código posible, ¿sí? Entonces digo, bueno, si el último valor que yo tengo corresponde al mes de diciembre del año 3 y tiene un código de 36, en el año 4, que no lo tengo como dato, lo voy a estimar, al mes de enero le correspondería el código 37 y al mes de febrero el código 38, ¿sí? Como yo quiero estimar para el mes 2, voy a usar el código entonces 38 y voy a reemplazar en la recta estimada la X por el código que le corresponde al periodo que yo quiero estimar, ¿sí? Si yo resuelvo esto, voy a poder obtener un valor aproximado de las ventas en base a la tendencia y con las limitaciones que aclaramos antes, ¿sí? Suponiendo que en el futuro las ventas se van a seguir comportando como en los 3 años anteriores que yo tengo como dato. ¿Está claro? ¿Dudas hasta acá? Bien. Bueno,
Entonces, la componente de tendencia, entonces, como hemos visto, en la forma más básica se puede ajustar mediante el modelo lineal o bien ajustar a través del software modelos más complejos como el cuadrático, el exponencial, y analizar un poco en términos visuales a través de un gráfico y en términos de la bondad del ajuste a través del R cuadrado, cuál de los modelos es más adecuado para ajustar esos datos a lo largo del tiempo, ¿sí? Una vez elegido el modelo, puedo realizar pronósticos a futuro, digamos, siempre tratando de no alejarme demasiado en el tiempo de los datos que yo he tomado para la estimación, ¿sí? Bueno, la otra componente, digamos, que habíamos visto y que puede ser interesante analizar, es la componente estacional, ¿sí? Que se utiliza, como vamos a ver, para estacionalizar valores, o sea, agregarle la estacionalidad a valores que nosotros estimemos, o bien para desestacionalizar, o sea, sacarle la estacionalidad a un determinado valor. Vamos a ver que el objetivo final del análisis de la componente estacional es obtener índices de estacionalidad, uno para cada periodo que yo esté analizando. O sea, si yo estoy analizando datos mensuales, como en el ejemplo que vimos antes, voy a obtener 12 índices estacionales, uno para cada mes. Si estuviera analizando datos semestrales, voy a obtener 2 índices estacionales, uno para el primer semestre y otro para el segundo. Si estoy analizando datos cuatrimestrales, voy a obtener 3 índices, uno para cada cuatrimestre, ¿sí? Para eso, recuerden esto, que la componente estacional habíamos dicho que es una componente de corto plazo, o sea, que yo tengo que tener información de meses, bimestres, semestres, ¿sí? O sea, información dentro del año. Hay que seguir una serie de pasos para poder llegar a obtener estos índices estacionales, que son los que yo voy a aplicar para estacionalizar o desestacionalizar valores. Para eso hay que suavizar, digamos, la serie, suavizar implica eliminar, digamos, las variaciones irregulares que pueda tener la serie. Ya vamos a ver mediante un método que se llama método de los promedios móviles, ¿sí? Luego, a través del método de promedios móviles, vamos a ver que puedo aislar de la serie original las componentes que son fundamentalmente de corto plazo, que son, como habíamos dicho cuando las definimos, la componente estacional y la componente irregular. Y finalmente voy a poder llegar a obtener un índice para cada uno de los subperiodos que yo esté analizando dentro del año, ¿sí? ¿Para qué voy a, cómo voy a cumplir, digamos, estos pasos? El método de los promedios móviles, ya lo vamos a ver, implica calcular un promedio, como el que ustedes han visto en Estadística 1, para cada uno de los subperiodos, digamos, que yo tengo dentro del ejemplo, ¿sí? Una vez que hemos calculado estos promedios móviles, ¿sí? Vamos a suponer que ese valor, el valor que ha quedado de la variable I bajo análisis, luego de haber calculado los promedios móviles, responde fundamentalmente a la componente tendencia de la serie de tiempo. Esto es lo que decíamos. Cuando calculo los promedios móviles, lo que logro es separar las otras dos componentes, la componente estacional y la componente irregular, ¿sí? La componente cíclica, digamos, se puede analizar por separado, pero en este caso a mí lo que me interesa es analizar de estas 3 componentes que estoy suponiendo que tiene cada valor de la variable, aislar las componentes de corto plazo, que son la componente estacional y la componente irregular. Cuando yo calculo los promedios móviles, obtengo un valor de I que solo va a estar influenciado por la componente tendencia. Entonces, si divido ese valor de I que tiene las 3 componentes
por los promedios móviles que solo tiene la tendencia, fíjense que la tendencia me queda tanto en el numerador como en el denominador y se cancela, tiene un efecto de 1 y por lo tanto me queda solo el efecto de estas dos componentes de corto plazo, ¿sí? Si yo ese efecto lo multiplico por 100, puedo obtener los índices estacionales para cada uno de los subperiodos, ¿sí? Entonces, en la práctica, ¿cómo funciona, digamos, esto? Esta es la información que yo tenía de las ventas de esta empresa para los 3 años, por meses, ¿sí? Tenía los meses, tengo la información de las ventas, este es el código que les había asignado para estimar la tendencia. Decíamos, el primer paso es calcular estos promedios móviles que nos van a permitir aislar las componentes de corto plazo, ¿sí? ¿Cómo se calculan estos promedios móviles? Bueno, tomando el promedio de los valores para el número de subperiodos que yo esté analizando, ¿sí? Yo acá estoy analizando datos mensuales, eso implica que tengo 12 subperiodos dentro del año correspondientes a los 12 meses y por lo tanto tengo que tomar promedios de 12 valores. Entonces tomo los primeros 12 valores de la serie, los promedio, saco un promedio simple, o sea, sumo todos estos valores, lo divido por 12 y eso me permite obtener el primer promedio móvil, ¿sí? Que generalmente se ubica en el centro de los valores que uno está analizando, ¿sí? Acá el centro estaría entre los meses de junio y julio, ¿sí? O sea, debería ir acá, en realidad, ese valor 241,25 debería ir a la altura del medio entre 315 y 360. Como esto está trabajado con una hoja de Excel, el Excel no nos permite poner valores entre filas, digamos, pero, digamos, debería ir en el medio de esos valores, si uno lo hiciera a mano, ¿no? Si yo estuviera trabajando, por ejemplo, con datos cuatrimestrales, como tengo 3 cuatrimestres dentro del año, voy a tener que tomar los promedios móviles de a 3 valores, ¿sí? Si tuviera datos bimestrales, como tengo 6 bimestres dentro del año, tendría que tomar promedios de 6 valores. O sea, el número de valores que voy a tomar en el promedio depende del número de subperiodos que yo esté analizando, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo se obtiene el segundo valor? Bueno, ahora dejo afuera el primero, el 170, y tomo 12 desde el segundo para abajo, ¿sí? O sea, tomo desde el 180 hacia abajo los 12 valores siguientes, los vuelvo a promediar y ese promedio de los siguientes valores me da 242,08, ¿sí? No es difícil esto, digamos, sí es un poco tedioso, por eso en general es conveniente que se ayuden con una planilla de Excel, ¿sí? Infostat no me acuerdo si calcula, me parece que no calcula los índices estacionales directamente, hay que investigar un poco ahí en el menú de series de tiempo de Infostat. La tendencia sí, la ajusta por el modelo que uno quiera, pero no hace cálculo de los índices estacionales, con lo cual este cálculo hay que hacerlo a mano, ¿sí? O ayudados por una planilla de Excel, ¿sí? En el sentido de que, como les digo, no son complejos los cálculos porque es muy simple, es sumar los 12 valores y dividirlo por 12, una media común, pero sí es un poco tedioso porque esto hay que ir haciéndolo, digamos, para cada uno de los valores. Después voy a dejar afuera el 170 y el 180 y voy a tomar desde el 205, 12 valores para abajo, los voy a promediar y eso me va a dar el siguiente valor y así sucesivamente, ¿sí? Fíjense que esto hace que se pierdan algunos valores al principio, porque decíamos que este valor debe ir centrado, digamos, a la altura del centro de los valores que voy tomando, y acá al final también se pierde porque ya llega un punto en el que no tengo 12 valores para promediar. Entonces, cuando ya no tengo 12 valores para promediar, dejo de calcular ese promedio móvil, ¿sí? Y eso hace que para estos valores de las ventas no tenga valor del promedio móvil correspondiente, ¿sí?
¿Qué sucede cuando trabajamos con una cantidad par de subperiodos dentro del año, como en este caso? ¿Sí? Nosotros tenemos 12 meses, estamos trabajando con meses, tenemos una cantidad par de meses dentro del año. Como yo les decía, el valor debería ir ubicado entre el 315 y el 360, o sea, no me queda centrado, se dice, no me queda a la altura de un renglón, si yo lo hiciera a mano. En esos casos hay que calcular otra columna, que es la de promedio móvil centrado, ¿sí? El promedio móvil centrado normalmente se toma de a dos valores. Entonces, si yo tomo el promedio centrado de estos dos primeros valores, ese promedio me da 241,67 y este valor sí ya me queda ubicado en una fila de la tabla, ¿sí? Porque es el promedio de dos valores que estaría. Un valor, 241,25, que debería estar entre el 315 y el 360, y este valor 242,08 debería estar entre el 360 y el 290. Por lo tanto, el promedio de esos dos valores me queda a la altura del valor 360 de las ventas, ¿sí? Esta columna no es necesario calcularla en el caso que yo tenga una cantidad impar de periodos dentro del año, un poco lo que pasaba con la mediana, ¿se acuerdan? Cuando uno calculaba la mediana en una serie simple, si la cantidad de datos era impar, la mediana coincidía con el valor central de los datos. Y si el número era par, la mediana me quedaba entre dos valores. Bueno, algo parecido pasa en este caso. Si yo, por ejemplo, tuviera cuatrimestres, la información de las ventas por cuatrimestres en lugar de meses, tengo 3 cuatrimestres dentro del año. Entonces, cuando yo tomo el promedio de los tres valores, ese promedio me va a quedar ubicado a la altura del valor central. En ese caso, no es necesario calcular esta columna de promedio móvil centrado. Esta columna solo la voy a calcular cuando la cantidad de subperiodos que yo tenga dentro del año sea un número par y eso haga que los promedios móviles no me queden centrados. ¿Está claro? Bien. Entonces, decíamos que al haber calculado los promedios móviles y promedios móviles centrados, si fuera necesario, nos ha quedado solamente la tendencia reflejada en estos valores de las variables, ¿sí? O sea, de las 4 componentes que teníamos adentro, ahora al promediar los valores he logrado eliminar las fluctuaciones de corto plazo y puedo decir que este valor, por ejemplo, 241,67, solo tiene la componente tendencia de la serie de tiempo. Entonces, volviendo, digamos, a lo que habíamos visto antes, si este valor solo tiene la tendencia, si yo divido el valor que tiene la tendencia si yo divido el valor original de la variable que tiene las tres componentes por este valor que solo tiene la tendencia, puedo aislar las componentes de corto plazo que son la estacionalidad, que es S, y la componente irregular, ¿sí? Eso es lo que se hace acá, se divide el valor original de la variable 360, se lo divide por el promedio móvil centrado, 241,69, y ese cociente me da 1,49, ¿sí? Ese valor estaría reflejando solo la incidencia de las dos componentes de corto plazo, que son la componente estacional y la componente irregular, ¿sí? Este valor, 1,193, se obtiene dividiendo, por ejemplo, 290 por 243,13, que es el promedio móvil centrado, ¿sí? Y así sucesivamente. Lógicamente, para aquellos casos donde no tengo valores del promedio móvil centrado, como acá y acá, no puedo calcular, digamos, la tasa de la componente estacional e irregular al mismo tiempo, ¿sí? Bien, entonces fíjense que a través de esto lo que he logrado es separar las componentes de corto de las componentes de largo plazo. En esta columna me quedó lo que sería el efecto de la tendencia, que es una componente de largo plazo, y en la última columna me quedó el efecto de las componentes de corto plazo, que son las que me interesa analizar a mí,
¿sí? Ahora, como yo solo quería analizar de estas dos componentes, la componente estacional, o sea, la S, tengo que buscar ahora alguna forma de sacar de estos valores que he calculado en esta columna, sacarle la componente irregular para que me quede solo la componente estacional, ¿sí? Para eliminar la componente irregular de esos valores, también hay distintos métodos según los autores. Lo más común es trabajar con la media, ¿sí? O sea, promediar los valores para cada subperiodo. Si los valores presentaran muchas variaciones, o sea, hubiera valores muy grandes o muy pequeños, conviene calcular la mediana, porque ustedes vieron ya en estadística 1 que la mediana es una medida más resistente a los valores extremos, digamos, de los datos. Entonces, si hubiera valores para algún periodo, subperiodo, que son muy grandes o muy pequeños, bueno, a lo mejor es conveniente calcular la mediana en lugar de la media, ¿sí? Otros autores sugieren otras medidas, como la trimedia o la media recortada. Por ejemplo, la media recortada es una media que se calcula eliminando determinado porcentaje de observaciones. Por ejemplo, yo puedo eliminar la observación más grande y la más pequeña y calcular la media del resto de los valores, ¿sí? La media recortada, por ejemplo, es una media más resistente que la media común a los valores extremos, ¿sí? En general, digamos, pueden tomar como criterio trabajar con la media o con la mediana, ¿sí? Muchas veces en los ejercicios les aclaramos cuál de las dos medidas pueden tomar y si no está aclarado, ustedes pueden tomar cualquiera de las dos o bien fijarse cuáles son los valores de la variable y si hay valores extremos o atípicos, calcular la mediana en lugar de la media, ¿sí? Vamos a ver que el objetivo final es lograr que cada uno de los índices correspondientes a los subperiodos tenga un valor teórico de 100, ¿sí? Entonces, a veces, en general, es necesario realizar ajustes para que la suma me dé el valor adecuado, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy sumando, en este caso, meses, como tengo 12 meses, si a cada mes le asigno un valor teórico de 100, un índice teórico de 100, la suma me debería dar 1200. Si no me da 1200 la suma de las medias o de las medianas que yo he calculado, tendré que realizar el ajuste correspondiente para obtener los índices. Si yo tuviera cuatrimestres, por ejemplo, dentro del año, como tengo 3 cuatrimestres dentro del año, si supongo que cada cuatrimestre tiene un valor del índice de 100, la suma me tiene que dar 300 y tendré que ajustar los valores de la media o la mediana para que me den 300, ¿sí? Ahora lo vamos a ver acá. ¿Qué hemos hecho acá? Bueno, tomar esos valores de la última columna de la tabla anterior, ¿sí? Que habíamos obtenido dividiendo el valor real de la variable por el valor que solo contenía la tendencia, ¿sí? Que es la última columna de la tabla anterior, o sea, todos los valores de esta tabla, de la última columna de la tabla, los voy a pasar o los voy a ordenar en una nueva tabla, porque estos son los valores que me van a permitir a mí calcular los índices estacionales, ¿sí? Fíjense que arranco desde julio. ¿Por qué? Porque habíamos perdido valores, ya lo habíamos dicho, y el primer valor donde yo tenía promedio móvil central era en julio. Entonces, ese valor, 1,49, corresponde al mes de julio, ¿sí? El siguiente al mes de agosto y así sucesivamente. Fíjense que en cada fila, acá por ejemplo me quedó el 1,506, que es el valor de julio, ¿sí? Del segundo año, ¿sí? O sea, los valores tienen que quedar ordenados en esta tabla por meses, por bimestres, por trimestres, por el periodo de tiempo que yo tenga, por el subperiodo, ¿sí? Alineados, digamos, siempre en la misma fila, los correspondientes al mismo periodo. O sea, no podría poner acá un valor correspondiente a noviembre, ¿sí?
O sea, estos dos valores corresponden a meses de julio de distintos años, ¿sí? Estos dos valores corresponden a los meses de agosto de distintos años y así sucesivamente, ¿sí? Puede pasar en este ejercicio no, pero hay otros, según la cantidad de datos que tenga, a veces para algunos meses les quedan 3 valores y para otros les quedan 2, por ejemplo. Eso puede pasar y no está mal, digamos, uno usa toda la información que tenga, va a depender del periodo de tiempo sobre el cual se hayan recopilado los datos. Entonces decíamos, una vez que yo tengo ordenado los datos por su periodo, como estos datos contienen la componente irregular y la componente estacional, voy a tener que utilizar algún método que me permita eliminar la componente irregular de la serie y quedarme solo con la estacional, que es la que a mí me interesa. Decíamos que lo que puedo hacer es calcular la media, la mediana o alguna otra medida de posición adecuada para esos datos, ¿sí? Como tengo solamente 2 valores en este ejemplo, da lo mismo calcular la media o la mediana, ¿sí? De manera que hemos calculado el promedio para cada uno de los meses, ¿sí? Lógicamente, este es el promedio simple entre 1,49 y 1,506, me da 1,498 y así, ¿sí? Bien, entonces fíjense que habíamos dicho que acá la suma me debería dar 1200, ¿sí? Y me da, bueno, acá, bueno, acá no está multiplicada por 100, ¿sí? Entonces, acá la suma me debería dar 12, ¿sí? Porque no he multiplicado por 100 los promedios. Entonces, no me da exactamente, me da 12,015, ¿sí? Entonces eso implicaba que yo ajustara esos promedios para que me dieran, su suma me diera 12 y si están multiplicados por 100 los índices o los promedios, 1200, ¿sí? Para eso pueden aplicar una reglita de 3 simple, ¿sí? O bien calcular esta coeficiente de ajuste, que se calcula dividiendo el valor que yo quiero obtener en la suma, que en este caso es 12, por el valor que realmente obtuve, que es 12,015, ¿sí? Eso me da lo que se llama una constante de ajuste. Lo que está detrás de esto no es otra cosa que la aplicación de una regla de 3 simple para ver qué valor debería tener el índice, digamos, para que la suma me dé 12 o 1200 si está multiplicado por 100, ¿sí? Si yo multiplico cada uno de estos promedios por este coeficiente de ajuste, me va a dar esta tasa que mide el efecto estacional y que en general se multiplica por 100 para expresarla como porcentaje. Esa ya multiplicado por 100 es lo que se llama el índice estacional, ¿sí? Fíjense que el valor objetivo de los índices, ustedes lo deben haber visto en economía, es del 100%. De manera que si yo tengo valores del índice mayores al 100%, eso me está indicando que, por ejemplo, acá tengo valores del índice en julio, en agosto, en mayo y en junio, tengo valores del índice de esta variable mayores al 100%. ¿Qué me está indicando eso? Que en estos meses, en julio, agosto, mayo y junio, hay un efecto estacional que influye sobre las ventas de esta variable, de este producto, que hace que las ventas aumenten, ¿sí? Porque tengo valores del índice superiores al 100%, ¿sí? O sea que el efecto estacional en esos meses influye positivamente sobre las ventas, ¿sí? Supongamos, pensemos que a lo mejor son las ventas, en este ejemplo no decía, pero podríamos pensar que son las ventas, no sé, de calefactores o de estufas, ¿sí? Tenemos las ventas de estufas en este ejemplo, entonces, ¿qué pasa? En mayo, junio, julio y agosto, por la baja de las temperaturas, lógicamente, aumenta, digamos, las ventas de esos productos. ¿Qué hace este índice estacional? Reflejar eso. Me está diciendo, al tener un valor mayor al 100%, que en esos meses hay alguna cuestión estacional que hace que las ventas aumenten. Y en el resto de los meses, que tengo un valor del índice menor al 100%, o sea, entre septiembre y abril del año siguiente, quiere decir que el efecto estacional
opera de manera contraria, o sea, hace que la variable disminuya su valor, ¿sí? Bien, entonces los índices estacionales se pueden analizar en función de su valor, mayor o menor al 100%, para analizar cuál es el efecto que están teniendo sobre la variable, ¿sí? Como les había dicho yo, una vez que uno ha obtenido los índices, los puede usar para sacarle la estacionalidad a un valor, que es lo que se llama desestacionalizar, ¿sí? Dividiendo los valores de la variable original por el índice correspondiente a ese mes y multiplicando por 100, obtengo lo que se llama la serie desestacionalizada, o sea, a los valores de I que yo tenía, en este caso de las ventas, lo que hago es sacarles el efecto estacional, ¿sí? Dividiéndolo a cada valor por el índice correspondiente a ese mes y multiplicándolo por 100, ¿sí? Otro uso de los índices era para estacionalizar o corregir por estacionalidad, o sea que en este caso es para agregarle la estacionalidad a un valor, ¿sí? Ese valor que nosotros estimamos, por ejemplo, con la recta de tendencia para el segundo trimestre del año 4, el segundo mes del año 4, yo lo puedo multiplicar por el índice correspondiente al mes de febrero que he obtenido, divido por 100 y obtengo un valor estacionalizado, ¿sí? Ese valor que yo obtengo al multiplicar el valor estimado a partir de la recta de tendencia por el índice es un valor más exacto. ¿Por qué? Porque además de tener el efecto de la componente tendencia, se le agrega también el efecto de la componente estacional. O sea que si yo tengo la información del índice, puedo mejorar este I estimado, que estimé solo en base a la recta de tendencia, multiplicándolo por el índice, dividiendo por 100, y obtengo una estimación un poco más precisa que considerando solamente la tendencia, ¿sí? Bueno, lo que tienen acá es el valor de I. Acá teníamos los valores reales de las ventas, ¿sí? Si a cada valor lo divido por el índice de su mes, voy a obtener estos valores que son los valores desestacionalizados. Entonces, por ejemplo, al valor de 170 que corresponde al mes de enero, lo voy a tener que dividir por el índice correspondiente a enero, que era 70,71. Entonces, si hacia 170 lo divido por 70,71, que es el valor del índice correspondiente a ese mes, y multiplico por 100, obtengo el valor desestacionalizado, ¿sí? ¿Qué me está indicando eso? Bueno, que si no hubiera un factor estacional que hace que las ventas bajen, las ventas de estufa bajen en enero, mis ventas serían de 240,12, ¿sí? ¿Por qué el valor desestacionalizado es mayor que el valor real? Bueno, porque para enero habíamos visto que el índice tiene un valor menor al 100%, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, en el mes de julio, que era uno de los meses donde el índice era mayor al 100%, yo tengo ventas reales de 360, acá hay algo más, ¿sí? Y las ventas desestacionalizadas, esto acá debe haber algún error, deberían ser mayores, ¿sí? Porque el valor del índice, el valor del índice era superior al 100%, está bien. Acá tengo un valor menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no hiciera frío en el mes de julio, si no estuviera ese efecto estacional, las ventas deberían ser menores, yo debería vender 240 unidades en lugar de las 360 que vendo, ¿sí? ¿Por qué vendo más? Bueno, porque está este efecto estacional que hace que las ventas aumenten en invierno, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Y profe. después acá tienen los valores estimados, ¿sí? Para cada uno de los meses, reemplazando por el código correspondiente en la recta de tendencia, que multiplicados por el índice se pueden corregir por estacionalidad. Esto no tiene mucho sentido hacerlo para valores reales, porque entre estos valores y estos yo me voy a quedar con los reales.
no tiene sentido estimar para periodos que yo ya tengo como dato, pero sí sirve para estimar periodos futuros, como el ejemplo que yo les había mostrado, que yo quería en base a la tendencia y a la estacionalidad de 3 años, estimar para el mes 2 del año 4, ¿sí? Bien, bueno, esto se pueden graficar, digamos, las ventas reales y las ventas con efecto estacional. Fíjense que el comportamiento prácticamente es el mismo, quiere decir que el modelo ajusta bastante bien a los datos cuando yo le agrego la estacionalidad. Y bueno, estas son en rosa, están las ventas desestacionalizadas. Fíjense que tienen un comportamiento un poquito distinto al valor estimado, digamos, sin haber aplicado la componente estacional, ¿sí? Esto solo en términos gráficos. Bueno, entonces con esto terminaríamos un poco lo que es el análisis clásico de la serie de tiempo, que es un poco el que nosotros desarrollamos en mayor profundidad, ¿sí? Solo en términos, digamos, de conocimiento más bien teórico, no vamos a realizar demasiados ejercicios de estos métodos. Les comento un poco los métodos más comunes de suavizado. Acuérdense que estos métodos de suavizado no tenían como objetivo obtener una función, como habíamos hecho antes, para proyectar a periodo futuro, sino más bien tener una idea visual de cuál es el comportamiento a largo plazo de la serie, suavizando un poco las fuertes fluctuaciones que normalmente tienen las series de tiempo entre los periodos que uno analiza, ¿sí? O sea que estos métodos de suavizado tienen un objetivo distinto que los métodos de estimación, como vimos antes, el método clásico, ¿sí? En general, estos métodos suavizados más utilizados son el de promedio móvil y el de suavizado exponencial, que Infostat los calcula. El método de promedios móviles es similar a lo que yo les he explicado para los promedios móviles en el cálculo de los índices estacionales, o sea, se promedia una cantidad sucesiva de valores de la variable, una cantidad que se denomina L, ¿sí? Ese L debe ser en general un número entero y hay que tratar de que corresponda con la duración estimada o aproximada de un ciclo de la serie, ¿sí? Habíamos dicho que los componentes cíclicos lo que reflejaba era los movimientos de la serie por encima y por debajo de la recta de tendencia, que en general involucran varios años. Entonces, si yo he observado a lo largo del tiempo que en general mi variable tiene ciclos, por ejemplo, de 5 años, es conveniente que ese número L, que indica la cantidad de valores que vamos a promediar, sea 5 o un múltiplo de 5, ¿sí? Igualmente, lo que uno hace también es probar con distintos valores de L cuál es el que mejor ajusta o el que mejor suaviza, digamos, el comportamiento de la serie y se queda con el L que mejor refleja. Es muy fácil hacerlo en Infostat, o sea, uno dice, bueno, grafícame para un L de 5, un L de 3, un L de 8 y Infostat les grafica la serie original y la serie suavizada con ese valor L y uno puede ver a través del gráfico cuál es el L que mejor ajusta, digamos, al comportamiento de los datos. Y el otro método es el de método de suavizado exponencial, que es un poco más complejo, porque acá tengo que establecer un coeficiente de suavizado, que es este valor W, ¿sí? Que aparece acá. Y en este método, una vez que yo he elegido este coeficiente suavizado, que lo elige el investigador en función de la experiencia que tenga sobre el comportamiento de la serie, W, la única condición que tiene que tener es ser un número entre 0 y 1, ¿sí? En general se recomienda valores cercanos a 0 cuando uno quiere eliminar, por ejemplo, la componente cíclica de la serie y se aconseja tomar valores de W cercanos a 1 si el objetivo es más bien hacer pronósticos, ¿sí?
pero entre esos valores, entre 0 y 1, el investigador puede elegir distintos valores de W en función de los análisis que realice del comportamiento de la serie. Entonces, habiendo establecido esta constante de suavizado o coeficiente de suavizado W, cada valor de la serie para el periodo I se determina multiplicando ese coeficiente de suavizado por el valor observado para ese periodo, más 1 menos el coeficiente suavizado por el valor que uno estimó para el periodo anterior, ¿sí? O sea que cada valor de la serie depende un poco del coeficiente suavizado, del valor real y también del valor estimado para el periodo anterior, ¿sí? O sea que va tomando los valores sucesivos, digamos, de los periodos y va estimando a futuro en base a esos valores del periodo anterior, ¿sí? Esto solo a los efectos de que ustedes sepan, digamos, en qué consiste teóricamente cada uno de los métodos, ¿sí? Hay algunos ejemplos en la guía, pero no vamos a profundizar demasiado en esto, ¿sí? Acá tienen desarrollado, digamos, un ejemplo con, por ejemplo, dos valores de L para el promedio móvil, ¿sí? Se ha tomado acá con el método del promedio móvil un valor de L de 3, entonces se tomaron promedios móviles de 3 valores, ¿sí? También está el promedio móvil tomado con un L de 4, o sea, tomando promedios móviles de 4 valores, y los valores que corresponderían al suavizado con distintos W. Por ejemplo, tomando un W de 0,3, un W de 0,4 y un W de 0,5, ¿sí? Y tienen ustedes los valores estimados para cada uno de estos métodos de suavizamiento, hecho a mano, digamos. Esto uno lo puede graficar o bien pedirle directamente a InfoStat que le haga el cálculo, ¿sí? Y comparar un poco. Fíjense que los valores reales de I son los que están en I más oscuro, o sea, esa es mi serie original. Y yo he graficado acá, por ejemplo, en forma comparativa, el promedio móvil para 3 valores y el promedio móvil para 4 valores, superpuestos con los valores originales de la serie, para ver cuál suavizado, digamos, se ajusta mejor a esos datos, ¿sí? Fíjense que acá, digamos, en esta parte, en estos primeros meses de la serie, el promedio móvil de 3 valores está más cerca de los valores originales, ¿sí? Y acá también, o sea que en principio el promedio móvil de 3 valores sería un poco más adecuado que el promedio móvil de 4 para suavizar, pero solo en este primer tramo. Después fíjense que prácticamente el comportamiento de los dos promedios móviles es el mismo, ¿sí? O sea que podría elegirse cualquiera de los dos para tener una idea de cómo se comporta la serie en forma suavizada, sin estas irregularidades. Fíjense que acá tenemos una irregularidad muy grande en esta serie, en el mes 5, donde hay una caída muy importante, posiblemente a lo mejor por un efecto, por el efecto de alguna componente aleatoria o irregular. Entonces, bueno, lo que hace la serie es suavizar ese comportamiento y ver cuál sería el comportamiento a largo plazo si no existieran estos eventos aleatorios que hacen que tenga fluctuaciones, en este caso por debajo, ¿sí? Y lo mismo podría hacer con los distintos métodos de suavizado exponencial, ¿sí? Para los distintos W. Acá el I real es el que está en azul y luego hemos graficado los suavizados con distintos valores de W, ¿sí? Acá fíjense que para este primer tramo de la serie, el suavizado con un W de 0,5 parece bastante más adecuado porque está más cerca de los valores reales, pero, y acá también, ¿sí? Acá en este último tramo, en el medio, los 3 métodos parece que arrojan el mismo valor, o sea que considerando los extremos, uno se quedaría con el suavizado que tiene un W igual a 0,5, que parece ser al inicio y al final de la serie el que mejor se ajusta a esos datos, ¿sí? Esto es más bien, estos métodos suavizados están más bien relacionados con esto, tener una idea global
de cómo se comporta la serie sin las irregularidades que la caracterizan. Es para un análisis distinto del que hemos visto con el método clásico, ¿sí? El método clásico es más numérico, permite obtener valores que yo, como les dije, tienen que ser complementados con estimaciones que uno tenga de la industria en la que está inserta la empresa, con estimaciones de los principales indicadores macroeconómicos, ¿sí? Pero permite realizar pronósticos, el método clásico que hemos visto. Estos métodos suavizados son más bien para tener un examen visual de la serie, saber cómo es el comportamiento, ¿sí? En general o a largo plazo, ¿sí? O sea, tienen un objetivo distinto que los métodos, que el método clásico. Bien, bueno, ¿alguna duda con lo que hemos trabajado hoy? ¿Algo que me quieran que preguntar, que haya quedado pendiente? No, profe. No, profe, no. Bueno, bárbaro. Bueno, Eh, entonces con esto daríamos por terminada esta unidad, ¿sí? Después van a tener el práctico a las 11 con Inés Ahumada, creo que era en este mismo link, fíjense en la noticia que les envió ella. Eh, y después del práctico, que va a ser también de series de tiempo, bueno, van a tener la muestra de parciales para aquellos que les interese ver, ¿sí? Y la semana que viene, recuerden que creo que era, no sé, el martes me parece, el 8, tienen con la profesora Cassini y con Inés eh, lo de control de calidad, van a ver la última unidad de control de calidad, ¿sí? Estas dos unidades no entraron a los parciales, de manera que van a entrar después al examen final, ¿sí? Porque no, en los parciales no llegamos a evaluarlas, así que normalmente un ejercicio de alguna de estas dos unidades tomamos en el examen final porque no han sido evaluadas, ¿sí? En el caso de series de tiempo, obviamente que no les vamos a pedir todos los cálculos completos, por ejemplo, de los índices, porque eso llevaría mucho tiempo. Hemos visto que ir calculando los promedios móviles centrados, lleva bastante tiempo. Pero les podemos dar una parte de la tabla y que ustedes la completen en la tabla con los cálculos que falten, por ejemplo, para lo cual yo siempre les recomiendo hacer un ejercicio completo de series de tiempo, calculando, estimando la tendencia por mínimos cuadrados, estimando los índices, ¿sí? Porque a veces especulan con que no, es muy largo, no nos van a dar en un examen un ejercicio de serie de tiempo para calcular porque es muy largo, nos llevaría todo el tiempo. Lo tomamos y lo podemos tomar con una tabla donde ya tengan ustedes, no sé, de 20 valores, 15 calculados y ustedes tengan que calcular solamente 5. Entonces, si no saben cómo se calculan, no van a poder completar la tabla y no van a poder calcular, por ejemplo, los índices estacionales, ¿sí? Así que un ejercicio completo siempre hay que desarrollar para tener una idea clara del procedimiento. De todos modos, ahora lo van a repasar también en el práctico, ¿sí? Y después de control de calidad, los temas que la profesora les va a indicar, no son todos los, hay muchos más gráficos de los que nosotros damos. La profesora va a seleccionar cuáles son los gráficos que van a trabajar y esos mismos vamos a evaluar después en el examen final, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces, bueno, yo creo que ya no los veo, solo veré a algunos en el recuperatorio del lunes, si tienen que recuperar, y si no, nos veremos en el examen final, que creo que lo habían fijado el 14, ¿sí? Solamente para los que cursaron en este grupo. Seguramente antes del examen final vamos a tener algún horario de consulta que se los vamos a comunicar a través de Guarani a los que estén inscritos al examen, ¿sí? Bien, ¿alguna duda, algo que me quieran consultar? yo, profe, tenía una duda. Sí, te escucho muy Eh, bajito, Angélica. Si a podés ver, subir un poquito el micrófono. es que aguanta. Ahí está. No, que quería saber si cómo hacemos para inscribirnos al final del 14.
Bueno, eso preguntan en la SAE. La verdad que nosotros no manejamos inscripciones, o sea, supongo que es la inscripción como si inscriben a cualquier otro examen. La mesa va a aparecer como González, que es el apellido mío, porque ya se cargó así la división. Eso es lo único que me dijeron de dirección de enseñanza, que iba a aparecer. Aparte no les deben aparecer otras mesas habilitadas ya porque a esa altura los turnos van a estar cerrados, o sea que se inscriben por guaraní como se inscriben a cualquier examen, digamos, ¿sí? De manera que estén en el acta correspondiente. Si no están en el acta, nosotros no les podemos tomar el examen. Es como un examen común, lo único que se ha prorrogado la fecha para que puedan rendir del curso de verano únicamente, porque nosotros ya el examen final de estadística 2 del curso habitual lo tomamos este viernes, el viernes 4, ¿sí? Mañana. De manera que esperen, digamos que, o no sé si ya estará habilitada la mesa, eso te tendrían que fijar ustedes en guaraní. Cualquier duda, consúltenlo en la SAE, Ah, ¿sí? buenísimo, buenísimo, buenísimo. Claro. Y otra consulta, profe, Sí, para la promo, o sea, la promo indirecta. sí. ¿Qué temas van a ir? ¿Eso también lo van a notificar en estos días? Sí, les vamos a poner bien el comunicado. Un poco la idea general, que es la que yo les comenté al principio, es que entre teórico de toda la materia, ¿sí? Y práctico, teórico práctico solamente de las unidades 8 y 9, ¿sí? Que es lo que no han evaluado en los parciales, pero de las unidades 1 a 7, que ustedes ya las han rendido, solamente sería un examen teórico, ¿sí? De esas unidades, no tendrían ejercicios de las unidades 1 a 7. Sí ejercicios o preguntas teóricas de las unidades 8 y 9 porque esas no se han evaluado en los parciales. Lo que no sé es si les vamos a tomar un eliminatorio primero, como los regulares, y después a aquellos que pasen ese eliminatorio les tomamos una oral para completar la nota, o si directamente les vamos a tomar oral a los de promoción. Los regulares, con seguridad, ya estuvimos hablando ayer, les vamos a tomar primero un examen eliminatorio con 4 o 5 ejercicios o preguntas, digamos, lo corregimos ahí en el momento, esperan ustedes un rato, lo corregimos y aquellos que estén aprobados pasan después a una oral. Eso para los regulares. Y los de promoción vamos a definir si van a tener también primero una parte escrita con las limitaciones que yo te dije, sea teórico de toda la materia y prácticos solamente del 8 y el 9, o si directamente pasan al oral, también con las mismas condiciones, ¿no? O sea, te podemos dar en el oral un ejercicio de serie y que mostrarte yo un ejercicio de serie y que vos me vayas explicando cómo calcularías cada una de las componentes, eh, o un ejercicio de control de calidad y que vos me interpretes los gráficos, bueno, digamos, en el oral también les podemos evaluar prácticamente, digamos, estas unidades que han quedado sin evaluar, ¿sí? Ah, perfecto. Bueno, ¿Estamos? eso es. Dale, Bárbaro. Bueno, gracias. bueno, chao, que anden bien. Chao, profe, gracias.